Hoy algo bueno le va a ocurrir. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. No hay forma que pueda perder. Tengo en mí el poder de vencer. A partir de este momento les presentamos su programa Las Palabras de Gracia para tu vida. Ahora soy hijo de destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Ahora soy hijo de destino. Desde que a mi vida Dios vino. No hay forma que pueda perder. Yo soy el hijo de un gran rey. Es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas, nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Es Jesús quien venció en la cruz. Fue quien cargó, quien llevó nuestro dolor. Jesús resucitó y por su sangre, sus heridas, nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Bendiciones, muy buen día. Les saluda a su servidor Alberto Velasco García. Damos gracias a Dios porque una vez más estamos junto a ustedes a través de Manantial 101.5. En esta mañana queremos, antes de iniciar nuestro programa, orar al Señor. Estamos en la primera semana de este mes de julio. Este mes ya nos lleva al segundo semestre de este año. ¿Qué vamos a hacer? Dar gracias a Dios cada día. Cada día. Vamos a dar gracias a Dios en esta mañana por el sacrificio de Jesús. Esto es clave, le digo en el nombre de Jesús que esto es clave para usted. Darle gracias a Dios por el sacrificio de Jesús. Su sangre ha sido derramada. Por supuesto, después resucitó al tercer día. Él ha sido justificado y resucitado al tercer día. Él ascendió a los cielos y la sangre preciosa que ha sido derramada fue rociada en el propiciatorio eterno. Este es el sello de la gran herencia que nosotros hemos recibido. Jesús entregó su vida, murió y nosotros hemos recibido, dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, una herencia incalculable. Sí, las inescrutables riquezas de su gloria. Significa la herencia incalculable, es un tesoro incalculable que nosotros hemos recibido por el sacrificio de Jesús. ¿Por qué no darle gracias a Dios cada día? Es la expresión del amor de Dios más grande. Sí, Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia con el único propósito de ministrarte a ti. Sí, en esta mañana queremos ministrarte a ti, dándote gracias. Fluye desde nuestro interior esta acción de gracias a ti.
porque tú nos has amado, tú eres bueno, 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 bueno. Eres nuestro Padre. Gracias, Padre, por Jesucristo. Gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, por su sangre que ha sido derramada y rociada en el propiciatorio eterno. Gracias porque tú lo resucitaste, lo justificaste, Padre Celestial, y ha ascendido y ha sido entronado como el Señor, como el Salvador de la humanidad. Gracias que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y millones de millones se están recibiendo por la oración de tus hijos. Padre, gracias por la herencia que hemos recibido. Gracias por las vidas que están en sintonía. Aquí y allá, Padre Santo, gente, tu pueblo, oyendo tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por cada uno de ellos. Padre mío, gracias por Manantial 101. Padre Santo, estás usando este medio para que podamos llegar a las vidas con la palabra de tu gracia, la palabra de edificación, la palabra de consolación, de exhortación. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y por su sangre, sus heridas nos sanó. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Bien, vamos a abrir en Hechos capítulo 20, versículo 32. Reitero, Hechos capítulo 20, versículo 32. Mientras usted está buscando quizás esta cita bíblica, quiero anunciarles nuestra dirección. Estamos ubicados en la calle Baptista número 132. Calle Baptista número 132, ya casi esquina Avenida Heroínas. En la segunda planta. Nuestras reuniones son domingos 10 de la mañana y en la noche 7 de la noche. Así que domingos tenemos dos reuniones, en la mañana 10 y a las 10 de la mañana y en la noche a las 7. Domingos en la noche tenemos un tiempo de oración y también jueves como hoy tenemos reunión a las 7, también son reuniones de oración. Si no tiene dónde congregarse, ahí están las puertas abiertas para que usted pueda visitarnos y ser bienvenido siempre. Bien, Hechos capítulo 20, versos 32. Dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. Y es la despedida del apóstol Pablo. Os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Este texto es tan importante porque habla del propósito. Hemos sido nosotros llamados a edificarnos, a crecer completamente. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, inmediatamente somos la nueva creación en Cristo Jesús, como niños espirituales. De manera que tenemos que crecer hasta alcanzar esa madurez espiritual. Si bien hay fiesta en los cielos cuando alguien conoce al Señor, pero es mucho más regocijo, gozo en el cielo cuando un hombre de Dios, una mujer de Dios ha alcanzado su madurez espiritual. Y dice luego, Pablo está diciendo, os encomiendo a Dios. Luego dice, y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Nosotros tenemos que experimentar, ahora que estamos en el cuerpo, tenemos que experimentar la herencia. Jesús murió en la cruz
Y el entendimiento de esto ocurrirá cuando nosotros comencemos a ser edificados. Edificados. La palabra de su gracia nos ha sido dada para que nosotros seamos edificados. Edificados, esto es, construidos hasta que la edificación o el edificio sea completamente terminado. Dice sobre edificados porque está hablando como número uno a Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Está hablando acerca de Jesús. Él es el fundamento. Sí, la Biblia dice que Él es el fundamento, pero luego nosotros tenemos que edificarnos y ser edificados. Dios ha levantado el ministerio quíntuple con este propósito de que nosotros seamos edificados. Es importante que nosotros seamos parte de una iglesia y seamos edificados hasta alcanzar la madurez espiritual. Esa es la voluntad del Señor. Dios no quiere que nosotros permanezcamos como niños espirituales, sino que nosotros entremos en un proceso de crecimiento hasta alcanzar la madurez espiritual. Y la palabra de su gracia nos ha sido dada con este propósito de que nosotros seamos edificados. Edificados. ¿Qué es la palabra de su gracia? ¿Cómo podemos entender esto? Bien, cuando dice gracia, está hablando acerca de lo que Dios nos ha dado. Nosotros nunca merecíamos, jamás, porque fuimos declarados pecadores desde el momento que Adán cometió esta alta traición. Estábamos destinados a la muerte, sí o sí, pero gracias al amor de Dios, al Padre eterno, Jesús tomó nuestro lugar de pecadores. Él cargó todos nuestros pecados. Él recibió todo el castigo, todo el infierno, toda la maldición. Él recibió. Así que ahora los cielos han sido abiertos para que nosotros podamos recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y por causa de Él, nosotros ahora somos merecedores de lo que fue hecho en la cruz del Calvario. Él lo hizo a favor de nosotros. No merecíamos cuando éramos pecadores, pero ahora al recibir a Jesús, ya no somos pecadores, sino que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Ahora como hijos de Dios somos merecedores de la herencia. En el ámbito natural esto es cierto. Cualquier persona, sea hombre o mujer, cuando nace en una familia, ellos tienen derecho de recibir la herencia. Es así. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Al recibir a Jesús en nuestro corazón, ahora nosotros tenemos este derecho, este privilegio de ser herederos de Dios y coherederos en Cristo Jesús. Hemos sido llamados a conocer nuestra herencia. El conocimiento de nuestra herencia edificará nuestra vida. En la medida que nosotros vamos a ir conociendo nuestra herencia, nosotros seremos edificados. Si usted no conoce su herencia, si usted no está buscando, tomando tiempo para conocer la herencia que ha recibido en Cristo Jesús, usted jamás alcanzará esa madurez espiritual. Pero Dios nos llama a que nosotros conozcamos nuestra herencia y seamos edificados y experimentemos aquella herencia que nosotros hemos recibido. Estos son asuntos espirituales, para lo cual, con este propósito, nos ha sido dado el Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 14. Ahí vamos a ver la importancia de tener oración espiritual, la oración en el Espíritu. Esto es tan importante porque nos va a llevar a edificar nuestras vidas. Primeramente nosotros debemos ser edificados, luego edificaremos otras vidas. 1 Corintios capítulo 14 versículo 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Luego dice exhortación y consolación. Luego dice el versículo 4:
el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Está hablando de la oración espiritual a través del Espíritu Santo. Somos espíritus y oramos a través del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo, Él nos da las nuevas lenguas espirituales. Cuando nosotros oramos en lenguas, eso significa gemidos indecibles, lengua de tartamudos, lenguas angelicales. Cuando oramos por el Espíritu Santo, nosotros estamos siendo edificados. Seguramente usted no va a entender, porque son asuntos espirituales. Dice que nosotros somos edificados. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Así que el propósito es, bueno, el nacimiento espiritual y luego la madurez espiritual, porque esto nos lleva a cumplir el llamado que Dios nos ha dado a cada uno como herencia. Ahora, el versículo 3 que ya leí, dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El propósito siempre se está manteniendo. Cuando usted profetiza o cuando usted interpreta lenguas, siempre el primer punto en esto será la edificación de las vidas. Aquí comienza todo. Por eso dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Luego dice exhortación y consolación. Su base fundamental siempre es la edificación. Entonces, cuando uno entiende estas cosas, no se va a desviar de ninguna manera, porque el fundamento o el propósito principal es la edificación cuando nosotros damos lugar a la oración en el Espíritu. ¿Por qué? Dios quiere que nosotros alcancemos, experimentemos madurez espiritual. Bien, estamos en 1 Corintios capítulo 14, pasemos al capítulo 8, y ahí nos va a ir aclarando, dándonos más luz con respecto a esta vida de edificación que nosotros debemos llevar, tomarlo como un proceso de crecimiento. Capítulo 8, versículo 1 dice 1 Corintios, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Luego dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amor significa dar lo mejor, lo primero, San Juan 3:16. Él nos ha dado lo mejor y lo primero a partir de su único Hijo amado, el Señor Jesús. Nos ha dado, dice la Biblia, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Así que Dios nos ha dado. De Él hemos recibido toda la herencia. Es la gracia de Dios que hemos recibido. La herencia que hemos recibido, el dar de Dios, que es siempre lo mejor y lo primero, son los materiales de edificación. Nosotros somos edificados cuando comenzamos a conocer lo que hemos recibido. No es que usted va a recibir, eso no, es que ya hemos recibido. Por eso en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 dice, para que sepamos lo que Él nos ha concedido. El Espíritu Santo está en nosotros y oramos en el Espíritu con el fin de que nosotros podamos ver, entender lo que Dios ya nos ha concedido. El amor de Dios se expresa de esa manera. Ahora, en el libro de Judas, ya casi al final de la Biblia, después ya aparece el libro de Apocalipsis, el versículo 20, el verso 20 dice, pero vosotros, amados, dice, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Dice, pero vosotros, nos está hablando a cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad. Amados. ¿Por qué amados? Porque son hombres y mujeres que han entendido que ya han recibido. No son hombres y mujeres
que piensan que van a recibir, que algo les va a dar Dios. No. Son hombres y mujeres que han entendido que ya han recibido lo que Dios ha dado. El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. Romanos 5:5. Así que dice: amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Qué importante. No solamente es leer la Biblia. Necesitamos la ministración, la intervención, el rendirnos al Espíritu Santo. Necesitamos. Necesitamos rendirnos, dar lugar al Espíritu Santo en nosotros. Él está en nosotros, somos su morada. Pero Él no podrá realmente ministrarnos si nosotros no nos rendimos a Él. Y como dice el texto, orando en el Espíritu Santo. Si usted no está orando en lenguas o a través del Espíritu Santo, bueno, es como que está lejos la edificación, dice, de su fe. Filemón verso 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz, dice, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Esto es glorioso. La fe es eficaz solamente en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Hemos recibido a Jesús y juntamente con Él todo lo que Él tiene, hemos sido hechos coherederos con Cristo Jesús. Usted y yo necesitamos rendirnos al Espíritu Santo, orar en el Espíritu Santo para que Él, porque son asuntos espirituales, para que Él mismo personalmente nos haga entender que Dios ya nos ha concedido. Y en la medida que vamos entendiendo estas cosas, conociendo, entendiendo estas cosas, nosotros estamos siendo edificados y pronto experimentaremos la madurez espiritual y experimentaremos a diario la herencia que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Será realmente una experiencia real cuando nosotros experimentemos la herencia que hemos recibido. Así que estamos al final de nuestro programa. Usted está completamente bendecido, ha recibido toda clase de bendiciones. Su matrimonio, su familia, su trabajo, su negocio, su estudio, sus asuntos están bendecidos. Usted es heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús. Mañana estamos en este mismo horario. Le invito a permanecer en sintonía. Viene inmediatamente nuestro hermano Kenneth Copeland y siga recibiendo la palabra de Dios. Veamos ahora en la carta a los Efesios y veamos más de la visión celestial. Estas cartas, las oraciones, por lo que Él pidió, todo lo que dijo, todo lo que hizo, a todo lugar que fue, lo hizo en obediencia a la visión celestial, que es el propósito de Jesús para agradar al Padre. Eso me emociona. Cuando uno junta todo esto, es algo que lo conmueve por dentro, como dice E.V. Hill. Si eso no lo emociona, usted está más frío que el hielo. Amén. Luego, después, noten aquí, en el primer capítulo de Efesios, ¿recuerdan la parte de que abra sus ojos? ¿Recuerdan eso? Para este propósito te envié, te libré de los gentiles a quienes ahora te envío, para abrir sus ojos, Efesios capítulo 1,
Y el apóstol Pablo hace una oración. Verso 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el ungido y su unción, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Oh, un momento, no pierdan eso ahí y vayamos a Hechos 26, rápido. Que reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y aquí él pide, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Oh, Señor mío, aleluya. Y mientras están ahí, miren el verso 18. Herencia en los santos en verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra. Y oigan esto ahora, ¿saben lo que está describiendo? Nuestra herencia. Él está hablando de Jesús. Sí, lo sé. Sí. Pero en Él, en Jesús, en Cristo, hemos recibido una herencia. En Él. Así que todo lo que Él dice aquí de Jesús, dijo, quiero que sus ojos sean abiertos y puedan ver y entender lo que significa para los creyentes. Y Él no dijo, quiero que entiendan lo que significa para Jesús cuando resucitó, sino quiero que entiendan lo que significa para ustedes como creyentes. Lo que Dios hizo por medio de la unción cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y sobre todo poder, y dice que nosotros estamos sentados con Él. Estamos sentados con Él. Que veamos dónde estamos sentados. Y no bajo la autoridad del diablo. Efesios 6 nos da el propósito de Jesús, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha, o sea, es atarlo. No se refiere a luchar, sino a un término de lucha. No se trata de que luchemos contra el diablo para ver quién gana, sino atarlo con la armadura de Dios. Y aquí están todos los ángeles caídos, espíritus malos, todo lo que Satanás tiene bajo su mando, se mencionan todos en el capítulo 6 de Efesios. Principados. Nosotros atamos principados. Ese es el rango más bajo. Entre ellos, ¿recuerdan cuando el endemoniado gadareno salió a encontrar a Jesús? La Biblia nos dice que dice que el demonio que estaba en él dijo
¿qué tienes conmigo, Jesús? Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes, pues Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Él lo echó fuera, le dijo, ¿quién eres? Me llamo Legión, somos muchos. Los echó fuera y los demonios le rogaban. Principados y potestades. Gobernadores de las tinieblas de este mundo. Era un gobernador que tenía mando sobre principados y poderes que hacían todo el trabajo en la vida de ese hombre que ese gobernador les ordenaba hacer para destruir gente, destruir vidas y destruirlo a él. Gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad, ellos son ángeles caídos. Pueden leer a través de las escrituras sobre todo eso en el libro de Daniel, donde había espíritus demoníacos sobre naciones. ¿Recuerdan en Daniel cuando Gabriel vino y le dijo a Daniel que había sido oído desde el primer día, pero él tuvo que luchar y Miguel tuvo que venir para ayudarle a Daniel? Bien, en ese entonces los demonios tenían mucha más autoridad que la que tienen ahora, porque a Jesucristo se le dio toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y nos la dio a nosotros. Somos coherederos. Eso dice Romanos 8 y también Gálatas 4. Aleluya. No más siervos sino hijos, y si hijos, herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús, no solo con Él, mas con su unción. Aleluya. Tenemos el mismo propósito. Gloria a Dios. Y a través de los años he cultivado en mi tiempo de oración, en mi forma de trabajar, que si algo pasa en la oración, algo sucede aquí en el mundo, atacamos. Este es un ministerio de ataque, nunca estamos a la defensiva. A veces hemos sido sorprendidos a la defensiva por no prestar atención, pero no nos quedamos ahí tratando de librarnos de lo que nos sorprendió. Atacamos en toda dirección a la misma vez. Tenemos equipos de oración que oran constantemente en este ministerio. Si algún miembro de la iglesia o de nuestra familia está en el hospital, ahí llegamos. Vamos al hospital, nos apoderamos del ambiente en el hospital, estamos ahí 24 horas al día. Y en los hospitales saben que es inútil confrontarnos. A la pequeña Lindsay le dio meningitis y en el hospital de niños, el pediatra que ha tratado a la familia de Kelly durante los años, le dijo al especialista de niños, ahora esa familia Copeland está aquí. Sí que éramos poderosos, estábamos allá, el equipo de oración de la iglesia y todo el grupo fue allí. Debieron ver el salón de maternidad cuando una de las nuestras daba a luz. Hay mucha gente y comida y todo eso. Y un día un doctor entró en la sala de emergencia, quise decir en la sala de maternidad, y había mucha gente. Y él pensó, seguro hoy nacerán 100 bebés aquí. Y era solo uno. Él entró y dijo, oh Señor, ¿cuántos tenemos hoy? La enfermera dijo, es un Copeland. Él entendió y se fue. Ese doctor le dijo al especialista en infecciones, óigame ahora, aquí está la familia Copeland, quizás le parezcan extraños, pero dele suficiente espacio, pues ellos saben lo que hacen. Así que nos ubicamos ahí en la sala de espera donde toda esa gente tenía niños en ese centro médico de Fort Worth, niños enfermos que tenían meningitis, algunos a punto de morir y sus familias están en esa sala esperando malas noticias, jugando a las cartas y fumando, o sea, esa es toda la profundidad espiritual de ellos. Terry, mi hija, y su esposo George, pastores de la iglesia, y todo su grupo y equipo de oración y la familia, todos empezaron a ministrar a esa gente.
y mucha gente fue salva, sanada y liberada. Yo le hablé a un hombre ahí y le dije, ¿sabe cómo orar? Y dijo, no. ¿Oraría si supiera hacerlo? Pues sí. Le dije, bueno, si ora de acuerdo a la Biblia, ¿cree que Dios haría algo? Sí. Le dije, si le guío en oración, ¿oraría? Sí. ¿Cree que Dios contestará? Sí. Le leí algunas escrituras y lo hice línea por línea. Y mientras lo hacía, hicimos la oración del pecador, aprovechando el momento. Yo entré ahí en el lugar donde estaba Lindsay, ahí donde tenían esas batas para poder entrar a la sala de enfermedades contagiosas, y entré ahí, fui hasta su cama y le ministré a ella. Desde luego, Lindsay ya tenía fe en el Señor. Hizo un gesto, recién había salido de su delirio, y ellos dijeron que tomaría no sé cuántas horas, no recuerdo, algo como 48 horas o algo así, y ella fue sanada en 6. Hizo un gesto y ella dijo, papá, fui sanada en el nombre de Jesús. Aún tenía dolor, pero tenía la fe de que iba a salir de allí. Yo estaba ahí como a unos 3 metros de otra cama en donde está un niño, y una mujer ahí dijo, Señor, disculpe. Le dije, sí, señora. Ella dijo, ¿podría venir aquí mismo para orar por mi nietecito? Le dije, ciertamente. Ella dijo, soy creyente. Mi Dios ha estado aquí firme, yo sola. Y dijo, a mis hijos no les interesan ni siquiera las cosas de Dios y no me prestan atención. Y esa es una de las razones por la que este niño se está muriendo. Por favor, ore por mi niño. Ella había luchado hasta donde había podido, así que nos unimos con ella. Y eso es lo que el pueblo de Dios debe hacer. No es sentarse a ver programas vacíos de televisión y hasta que su mente queda dañada y luego empieza a pensar, ¿qué puedo hacer yo? Debe tener un plan y ponerlo en marcha. Una de mis primeras respuestas es, Satanás, a mi padre le agrada que te ate. Ato todo principado, todo poder, ato tus manos, amordazo tu boca. ¿Saben qué significa la palabra atar en el Nuevo Testamento? Paralizar. Yo ato todo plan y toda obra que te hayas propuesto. No vendrás contra mí, ni contra mi familia, en el nombre de Jesús. Invoco la sangre para protección. El Señor dijo, ¿por qué te detienes? Invoca el nombre y la palabra. Yo no había pensado en eso. Dije, sí, también haré eso. Invoqué la sangre, invoqué el nombre y también la palabra. Todo es mío, me pertenece. En el nombre de Jesús, y oye esto, ejerzo autoridad sobre ti, te ato tus manos y te amordazo. Principados, poderes, gobernadores de las tinieblas. ¿Recuerdan que él dijo que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios? Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Yo dije, podrán ser gobernadores de las tinieblas, pero yo soy hijo de la luz. No me gobiernan, yo los gobierno. No gobierna mi familia. Si llegas a mi casa, has pasado tu límite. Estás en una casa de fe, una casa de la sangre, una casa espiritual. El Cordero de Dios, y su nombre es Jesús. Y ahora toma tu basura y sal de aquí con ello. Tú no vienes a esta familia, no puedes quedarte. Tú no me gobiernas, yo te gobierno. Trata de quitarme mi dinero, trata de quitarme alimento de mi familia. Por el Dios Todopoderoso, lárgate. Tenga un plan. Yo planeo ganar. Planeo hacerlo ahora. No me voy a quedar aquí 2 o 3 días.
pensando, ¿por qué Dios permitió esto? Puedo ser librado en 2 o 3 días y olvidar totalmente lo que eso fue. Amén. Aleluya. ¿Están felices que vinieron? Muy bien, vamos a continuar con eso después. Lo que debemos hacer es reclamar con toda fuerza nuestra herencia. Jesús dijo, mi propósito es que ellos reciban la herencia, pero hay que recibirla. Para recibir la herencia hay que reclamarla. En una herencia hay ciertos aspectos legales. O sea, que si alguien hizo un testamento y luego muere, se legaliza ese testamento y toda la propiedad es puesta en su nombre. Y un día usted se levanta y ahí en esa propiedad hay un montón de camiones y usted llega y le dice, espere, ¿qué está haciendo? Pues en este lugar vamos a hacer un basurero. No, aquí no harán eso. Oh, sí, eso es lo que vamos a hacer. No. Ajá, tengo un documento legal que este lugar es mío. Sepan que yo heredé esto. Esto es mío. Esto tiene mi nombre. Amén. Pues no me importa, somos del gobierno. Oh, ¿sí? Pues lo veremos. Eso hace la gente cuando el diablo viene a quitarle algo. Y usted empieza a orar y a hacer algo al respecto y el diablo viene y le susurra al oído, pues yo hice esto para que aprendas algo. Ah, bueno. Adelante, enfermedad. Entra, he estado esperándote. Te pondré unas pijamas de seda. Te pondré en una buena cama. ¿Cuánto tiempo estarás conmigo esta vez? Y oigan, creo en la ciencia médica, mas en la ciencia médica nacida de nuevo. No permitiré que ningún pagano me opere. Pero hermano, no conozco doctores nacidos de nuevo. Entonces manténgase alejado de todos. Sí, ahí va usted como ganado al matadero. Lo que él diga. Pero hay hombres como el doctor Reginald Cherry, doctor Donald Whitaker, hombres de Dios, hombres que arriesgaron su reputación y nombre, que fueron ridiculizados por creer en la palabra de Dios. Les cuento que el doctor Cherry me hizo un examen físico hace unos pocos días, y cuando el doctor Cherry le hace un examen físico, va a ser uno hecho a toda conciencia y muy completo, o sea que él se asegurará de que ese examen le muestre su estado, que esté bien. Él hizo ese examen y le doy gracias a Dios por la palabra, estoy bien. No tengo bloqueo en mis venas o las paredes de mi corazón y mis pulmones están fuertes. Es obvio que lo sabían. Pero cuando él terminó y yo estoy sentado ahí en esa mesa y él me miró y dijo, es hora de orar. Oh Señor, el cuarto se llenó de la unción de Dios y Él extendió las manos y las puso sobre mí y por el poder de Dios empezó a hablar en términos médicos y empezó a hablar a sistemas de mi cuerpo y empezó a hablarle a mi cuerpo. Él dijo, ahora Kenneth, yo le digo, creo en Marcos 11:23. Ahora, aquí están ciertas cosas que usted necesita hablar. Necesita hablarle a esto. Yo tengo algo porque fui golpeado y el doctor me dijo, ¿has sido golpeado muy fuerte en el pecho? Le dije, sí. Me dijo, ¿cuándo? Dije, ¿cuál de las veces? Y él dijo,
¿Ha estado usted en algún accidente de auto? Le dije, sí, me llevé un golpe muy fuerte aquí. Él dijo, muchas veces después de los años, un daño se mostrará y empezará a inflamarse. Tiene un cartílago que está entre las costillas. Había notado un dolor. Y cuando le conté de eso, él se acercó a mí y puso su dedo ahí mismo, puso su dedo en ese lugar. Y traté de verme tan fuerte como pude, pero él dijo, ¿es ahí? Le dije, sí, ahí es. Oh. Él dijo que ese cartílago estaba inflamado y era porque se había dañado en ese accidente de auto. Y entonces él me dijo exactamente qué hacer y qué decir, impuso sus manos y gloria a Dios, y me dijo en qué escritura apoyarme. Ese sí es un doctor. Permítanme decirles, voy a decirles, les diré lo que él dijo. Esto le dará entendimiento. Me ayudó. Él dijo, Kenneth, quiero decirle cuál es mi trabajo, mi propósito y mi llamado. Yo lo había conocido a él por largo tiempo y yo le dije, ¿qué, doctor Cherry? Y él dijo, el cuerpo físico es el portador de la unción en esta tierra. Y es mi trabajo, mi propósito y mi llamado proteger esa unción. Y para eso estoy aquí. Eso me gustó. Confío en un hombre así. No confío en uno que cuando llego ahí y entro en ese lugar, su interés es mi póliza de seguro. Amén. No es el motivo correcto. Usted ora, Dios le mostrará quién debe hacerle sus exámenes físicos y atender a sus hijos. Será alguien con quien pueda orar. Quizá tenga antes que guiarlo al Señor, pero Dios tendrá a alguien. Y dije todo eso, y ahora pueden ponerse de pie. Dije todo eso para pasar a este punto aquí. Yo creo en la ciencia médica, pero no tiene primer lugar en mi vida. Amo al doctor Cherry, pero él no es el primero en quien pienso si algo me pasa. El primero en quien pienso es Jesús. Lo primero que sale de mi boca es la palabra, el nombre y la sangre. No doctor Cherry. Y les diré algo, eso es lo primero que también sale de su boca de él. Porque él es creyente y hablamos de cosas. Y aquí hay una cosa más. Doctor Cherry se enfermó. Y tuve la maravillosa oportunidad de ministrarle sanidad de la palabra de Dios. ¿No es eso algo grandioso? Se supone que así debe ser. Bien, déjenme decirles, si solo busca la ciencia médica para curarse de ciertos síntomas, volverá a tenerlos. Quizá vuelvan en otra forma, quizás sean síntomas totalmente diferentes, pero si no se libra de ellos en el espíritu, volverán a tenerlos, hermanos. Y se hará más y más difícil deshacerse de ellos, pues usted está poniendo su fe en algo que no puede responder a la fe. Si usted pone su fe en la palabra de Dios, así la ciencia médica responderá a la palabra. Si pone su fe en la ciencia médica, su fe se vendrá abajo. Si pone su fe en el dinero, su fe se vendrá abajo. Pero si pone su fe en la palabra respecto al dinero, su dinero responderá a su fe y a la palabra. Aleluya. Empecemos a recibir nuestra sanidad. Reciba y permita a Jesús que cumpla su propósito. Gracias por ello, Señor. Te alabamos y te adoramos. Hemos enseñado y predicado. Es hora de sanar.